Hubo un momento en mi vida, hasta no hace mucho, en el que todas las mañanas me despertaba y lo primero que pensaba era para qué estaba viva. Era tanto el sufrimiento que yo sentía y que no lo sabía cómo manejarlo, que realmente lo primero que pensaba era que la solución para dejar de sufrir era desaparecer de este mundo. Y lo primero que pensaba era en la muerte, en formas de desaparecer. Era difícil de entender, era difícil de explicarlo, porque vos me veías de afuera y yo era una chica que tenía todo, entre comillas, tenía una familia hermosa, bien, una pareja, tenía amigas, pero sinceramente por dentro yo estaba súper vacía. Eh, la verdad que se me pone un poco la piel de gallina al contar esto, pero en ese momento lo que a mí me pasaba era que hoy lo entiendo y hoy me puedo ver con un poco más de compasión, porque en ese momento me castigaba mucho. Lo que a mí me pasaba era primero que estaba llena de creencias muy limitantes, muy destructivas, me autoboicoteaba demasiado, y en segundo lugar, y lo más importante, era que yo tenía como una falta de propósito en mi vida. Yo no tenía esa sensación de propósito, no sabía qué era lo que quería para mi vida. Y eso me destruía todos los días de mi vida porque yo no sabía a qué había venido a esta vida. Y eso hacía que no pudiera disfrutar de las cosas. Entonces eso me hacía entrar en un estado de desesperación, y el no poder conectar con esa sensación de disfrute, el no poder conectar con el disfrutar de las pequeñas cosas, para mí era desesperante y me hacía sentir culpable y me hacía sentir una carga para mi familia, para la gente que me quería y que yo quería. Entonces eso cada vez empezó a ser un círculo cada vez más vicioso, donde cada vez me empecé a hacer más daño. Y bueno, eso me llevó a tomar decisiones muy extremas, en donde obviamente me quise quitar la vida. De hecho, yo hablaba del tema con gente muy cercana, que yo no quería vivir más, porque realmente en realidad era un pedido de ayuda, pero en la desesperación yo 2 veces llegué a ingerir pastillas, muchas pastillas, y bueno, terminé en terapia intensiva, pero bueno, milagrosamente las 2 veces me desperté de vuelta, mi cuerpo indudablemente estaba muy fuerte y en el momento en que yo abrí los ojos la segunda vez, entendí, y ahí me hizo un clic la cabeza, que si yo no cambiaba la manera de pensar, de sentir, la manera de interpretar las cosas, porque la mente en ese momento era mi enemiga más grande, yo no iba a poder sentirme bien nunca. Y bueno, ahí me propuse empezar ese trabajito de hormiga, que le digo yo, ese trabajito tan minucioso, tan sutil, que lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Si hoy me comparo con esa persona de hace 2 años atrás, diría que me convertí en otra persona. Pero realmente digo que a veces tocar fondo, tocar esa parte tan dolorosa de tanto sufrimiento, a veces es necesario para volver a conectar con lo más lindo de la vida. Porque a veces yo hoy recuerdo las cosas que yo pensaba, que yo sentía, que yo decía, y claro, me fui creando con mis propios pensamientos un estado, me fui creando ese estado depresivo, ese estado de apatía por la vida, de no poder disfrutar. Y una vez que te metes en esa, no puedes salir, el cuerpo entra en un estado de supervivencia, no tenés más energía, no disfrutas de las cosas. Yo me acuerdo que hasta no tenía energía ni para bañarme, me costaba muchísimo. Y yo siempre había sido una chica que disfrutaba muchísimo el deporte, era súper activa, corría, entrenaba, y de repente, de un día para el otro, empecé a sentir que cada vez tenía menos energía, que no podía hacer las cosas, que me costaba la voluntad todos los días de, de levantarme, de salir. Yo no les puedo explicar, pero no sé de dónde sacaba la fuerza. O sea, realmente, indudablemente algo en mí había, que de alguna manera que quería
seguir adelante, porque nunca igualmente me quedé acostada en una cama, no sé, una semana. Yo me levantaba igual y salía igual, y era una zombie, era un robot. Cualquiera que me veía seguramente que me conoce me vería, no sé, apagada, sin luz en los ojos. De todas maneras, yo siempre estaba con una sonrisa como podía, pero realmente estaba hecha mierda por dentro. Estaba hecha mierda porque yo me había creado una realidad con mis pensamientos y con mis creencias que me definían. Sí, me definían mi realidad. Y la única que había creado eso era yo. O sea, es increíble cómo la mente y cómo lo que trae uno terminan reflejando y definiendo la realidad de cada uno. Realmente fue un trabajo muy duro, fue una situación muy dura para mi familia, para la gente que me acompañaba en ese momento, que hoy estoy tan agradecida, que obviamente sin ellos nada hubiera sido igual. Y, y digo, ojalá todo este proceso no haya sido en vano y que de alguna manera, que yo sé que yo me transformé muchísimo, de alguna manera yo pueda aportarles a ellos, pero no me quiero quebrar contando esto, pero creo que todo pasa por algo y bueno, no me quedo con lo malo de todo lo que pasó, sino que todo es aprendizaje en esta vida. Y lo más importante de esto, no me quiero ir por las ramas, es que cuando te sentís un poco perdido, a veces, porque yo me volvía loca, primero las creencias que tenía, que no valía, que no servía para nada, que era inútil, que no era linda, que bueno, un montón de cosas. Y bueno, y sumado a eso, yo no encontraba el propósito de mi vida, me preguntaba para qué vine, muy joven aparte, 28 años, 27, más un montón una suma de experiencias en las que no me había ido bien. Entonces, claro, al hacerme esa pregunta, más me enroscaba porque es una pregunta a la que no le vamos a encontrar una respuesta. O sea, el propósito viene solo, el propósito aparece solo. Y más cuando somos tan jóvenes. Uno no... Hay gente que es mucho más grande que nosotros y que llega a los 50, 60 años y no sabe cuál es el propósito de su vida. El propósito, y hay gente que nunca lo encuentra al propósito. Entonces, no hay que desesperarse porque creo que lo mejor es ir tratando de vivir lo mejor que puedas, disfrutando lo que más puedas, tratando de darte dándote todo el amor que puedas, disfrutando con la gente que te quiere, con la gente que querés. Y siempre tratando de seguir lo que te dice tu corazón, lo que te dice tu intuición y invirtiendo también tiempo en ese autoconocimiento, que es lo que te va a dar el poder también para tomar buenas decisiones, porque a veces andamos por la vida muy en automático, haciendo como todo lo que todo el mundo acostumbra a hacer, y eso es lo que hace que nos desconectemos de nosotros mismos y de que no tengamos ni puta idea de quiénes somos y de qué es lo que queremos para nuestras vidas. Porque me encontré mucho tiempo haciendo cosas que las hacía porque no sé, porque todo el mundo las hace, y realmente no tenían nada que ver conmigo. Entonces, nada, cuando empecé a darme cuenta de estas cosas, porque primero estas cosas suelen hacerse automáticamente, cuando te empezás a dar cuenta de estas cosas, es como que ahí ya estás transformándote un montón, porque el hecho de darte cuenta, empezar a observar tus conductas, tus emociones, tus sentimientos, ya empieza a haber un cambio, porque ya empezás a ocuparte de lo que te está pasando, ya empezás a tener como una mirada más proactiva, y es incómodo, es súper incómodo el proceso, pero es un proceso que arrancás y que no tiene vuelta atrás, y que te convierte en otra persona. Así que bueno, nada, después de eso yo me convencí de que tenía que empezar a
a mejorar mi mente, a mejorar mis emociones, empezar a gestionarlas de otra manera. Y así sin querer encontré como lo que me apasionaba, ¿no? Yo soy profe de inglés, pero que me encanta, amo, pero sin querer empecé a estudiar sobre las emociones y bueno, sobre el desarrollo personal y ahora me apasiona y todos los días me formo en esto. Y digo, gracias a eso que me pasó, encontré como el propósito de mi vida, que digo, yo todo lo que viví no puedo guardármelo, no puedo no contarle al mundo lo que me pasó, todo lo que sufrí y cómo de una situación que pensé que de la que nunca más iba a poder salir, porque realmente pasaban los días y yo digo, ¿cuándo se va a terminar esta tortura? Porque más o menos fueron 2 años tortuosos para mí, que no... A mí me pesaba levantarme todos los días, me pesaba ir a trabajar, me pesaba ir a entrenar, no podía con mi rutina, no, realmente no podía. Y lo cuento y se me pone toda la piel de gallina, pero bueno, de a poquito después eso fue cambiando, fue mejorando, empecé a conectar de vuelta con el disfrute, con el placer. Y es posible, pero hay que trabajar mucho, hay que tener mucha voluntad, hay que tener muchas ganas. Y es un trabajo que solo lo podés hacer vos, que no lo puede hacer otra persona por vos. Yo ese día que estaba en el hospital dije, si yo no me hago cargo de esto, ¿quién lo va a hacer por mí? Porque no tienen la culpa los demás. A vos sí te criaron, te habrán dicho cosas, el entorno, lo que sea. Pero uno es lo que es y tienes que hacerse cargo y hacer lo que puede con eso que recibió y con eso que vive todos los días. Y bueno, y ahí es donde vos empezás a transformar tu personalidad. Porque si no es como que cuando nos quedamos en postura de víctima no podemos avanzar. Que eso es lo que me pasaba a mí antes, sin saberlo. Yo al quedarme estancada en el sufrimiento de mi mente, que continuamente alimentaba esos pensamientos negativos, no podía avanzar. Entonces después cuando hice el clic, digo, si yo no cambio mi mente, si yo no cambio mis pensamientos, no voy a avanzar nunca, voy a estar siempre en el mismo lugar. Y ahí fue donde dije, yo quiero ir por mi paz mental, quiero ir por mi bienestar, quiero ir por mi disfrute. Y bueno, ahí arrancó mi trabajito de hormiga y empecé a buscar, bueno, ya después iré contando, de hecho en mi Instagram ya fui contando un poco el paso a paso que fui haciendo, pero es una búsqueda personal, nadie te va a dar la receta que tenés que seguir para volver a sentirte bien, pero realmente es una búsqueda cansadora, hay días que querés tirar toda la mierda, que querés patear todo, pero es una búsqueda que vale la pena, porque hoy en día yo digo que hubo días que realmente era, no sé, yo veía, vos me preguntabas cómo era la vida y para mí la vida no tenía sentido, era gris, era triste, la vida era así. Y ahora tengo unas ganas de vivir, tengo unas ganas de experimentar tantas cosas, o sea, siento que no me alcanza el día para hacer todo lo que quiero hacer. O sea, pasé como de un extremo al otro. Y digo, qué loco, ¿no? Como a veces los contrastes hacen que uno tome también valor de esas cosas. Así que bueno, nada, esto es apenas una introducción de lo que a mí me pasó. Y bueno, sé que hay mucha gente que por ahí necesita escuchar esto. No sé si tantas personas se animan a contar así o sea, tan en primera persona este tipo de cosas. Siempre fui una persona que por suerte pedí ayuda porque no, imagínense que era tanto el sufrimiento que no me lo podía guardar. Necesitaba de alguna forma pedir ayuda, pero o sea, era el sufrimiento que me estaba generando mi propia mente, ¿no? Siempre tuve acompañamiento de mi familia, de mi novio en ese momento, de mi terapeuta, pero bueno, no me alcanzaba,
realmente necesitaba de muchas herramientas, de muchos recursos y además tenía que hacerme cargo yo de un montón de cosas. Y bueno, cada uno lo va haciendo a su ritmo, como puede. Y bueno, es de hormiga, siempre digo. Y es de acá para toda la vida, porque siempre van a pasar cosas, siempre va a haber situaciones que te van a descolocar. Pero bueno, uno se va haciendo cada vez más fuerte y va ganando como más herramientas para gestionar sus emociones. Y bueno, es de acá para adelante, siempre a seguir trabajando en uno, porque cuanto mejor estás con vos misma, mejor vas a poder estar también con los de afuera. Así que bueno, si necesitabas escuchar esto o si estás pasando, si algo te resuena, si algo similar te sentís que te pasa, si tenés tu cabeza llena de pensamientos negativos, si sentís que tu vida está llena de propósito, falta de propósito, podés preguntarme cualquier cosa y nada, estoy acá para acompañarte y para darte cualquier tipo de acompañamiento o lo que necesites. Así que bueno, gracias.